Pues les agradecemos a todos, sean bienvenidos a esta sesión y a esta charla en la que hemos invitado y organizado de parte del Padre Eduardo Aguirre esta invitación, agradecerle. Bienvenidos todos, nosotros desde Querétaro, la Ciudad de México, les damos la más cordial bienvenida. Mi esposo, que está por acá también. Padre, a todos buenos días, ¿cómo están? Gracias, Padre, por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Gracias. La rama de familias del Movimiento Apostólico de Schoenstatt, igual de la obra de familias en todo México, les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que se conectan. Ya nos tenemos desde de Ecuador, de España, de Nueva Zelanda, de Paraguay, tenemos de Estados Unidos, está llegando muchos invitados también, Padre, de todo México, de Coahuila, de Colombia, ya nos saludan de acá de Monterrey también, en fin, la familia de Argentina. De Argentina, claro, por supuesto, bienvenidos todos. Hoy, gracias a Dios, esta pandemia nos da esta oportunidad de poder estar en un solo lugar todos. Nos vinculamos desde la ciudad donde estemos y damos gracias a Dios también por esta reunión y agradecerle al Padre Eduardo Aguirre también. ¿Les parece? Si comenzamos entonces hoy dándole gracias a Dios por este tiempo y por supuesto vinculándonos a nuestra Santísima Madre, que el Padre Eduardo Aguirre por allá nos tiene ya vista en el santuario en Costa Rica. Y iniciamos rezando todos un Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, 3 veces admirable de Schoenstatt, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues agradecemos a todos que estén por aquí y les damos la más cordial bienvenida. El Padre Eduardo Aguirre es ahora nuestro encargado de poder postular la causa de canonización del Padre José Kentenich, fundador del movimiento de Schoenstatt. Agradecemos al Padre Aguirre por esta plática, esta conferencia, esta charla que vamos a tener con él y agradecemos a todos ustedes. Sean bienvenidos y adelante, Padre. Gracias, están los micrófonos con usted. Muchas gracias. Y si no se escucha bien, me hacen alguna señal, a ver si puedo hablar más alto. Pero supongo que me están escuchando bien, ¿no? Sí. Bien. Muy bien. Bueno, es una gran alegría poder ponerme en contacto con todos ustedes de distintos países. Esta es una de las ventajas o de las cosas positivas que hemos vivido en esta pandemia, el poder interconectarnos y poder vincularnos con esta facilidad del Zoom. Sin duda, esta es una de las cosas que vamos a tener que rescatar y aprovechar en el futuro también. Me alegro de poder conectarme con ustedes aquí desde el santuario, que estoy más tranquilo y tenemos un buen ambiente para intercambiar sobre el tema que me pidieron. Y un poco la pregunta es, frente a la situación que estamos viviendo actualmente y que a todos nos afecta, en relación a esta pandemia y sus consecuencias, ¿qué nos enseñaría el Padre Kentenich? ¿Qué podemos aprender en la escuela de su espiritualidad y de su carisma que nos ayude a vivir con más sentido y buscando la voluntad de Dios en todas estas circunstancias? Creo que no puede ser y que todos estamos en camino buscando quizás respuestas. ¿Qué nos enseñaría el Padre en estas circunstancias? ¿Qué criterio nos da para que podamos también aprovechar o vivir mejor esta situación
y tratar de entender, bueno, qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios está también guiando y realizando de sus planes en estas circunstancias tan especiales. Como digo, esta es una pregunta que nos vale a todos, que nos llega a todos y que por ahora yo creo que no es fácil dar una receta, no se trata de eso. Mira, lo que hay que hacer es esto, esto y esto, y el Padre lo que nos dice es esto y esto es lo otro. Si buscamos citas del Padre, no vamos a encontrar, por lo menos yo no conozco ninguna, donde Él hable qué pasa en una situación de pandemia. Pero sabemos que Él vivió situaciones exigentes, amenaza, incluso con peligro de vida, o sea, la posibilidad de morir, la posibilidad de que su obra fuera destruida. Vivió situaciones extremas y difíciles. Lo que tenemos que aprender es cuáles son los criterios que el Padre nos puede comunicar, que nosotros podemos aplicar hoy y que nos sirven para también interpretar la voluntad de Dios o saber por qué caminos tenemos que ir. O sea, cuáles son esos criterios que a nosotros nos ayudan a entender mejor lo que estamos viviendo y saber cómo tenemos que responder. Por eso yo me quisiera centrar en esta charla, en este compartir que tenemos ahora, en un rasgo fundamental de nuestro Padre, algo que es esencial en su carisma y también, por lo tanto, de nuestra espiritualidad y de aquello que tratamos de vivir día a día. Y se trata de esa actitud de fe práctica en la divina providencia. Este es uno de los temas esenciales de nuestra espiritualidad y, como digo, uno de los rasgos característicos del carisma del Padre, que es tan importante en nuestro carisma y que nosotros tratamos de llevar a la vida. En esa actitud de fe práctica, ¿cierto?, está la pregunta, ¿qué nos dice Dios en relación a lo que estamos viviendo, ¿no? Esta es una manera de vivir la fe y de aplicarla a la vida cotidiana, ¿no? Y podemos decir, el Padre Kentenich nos va a enseñar a lo largo de toda su vida a que esa fue como su pasión, siempre buscando la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios le pide? Para él responder con libertad, en libertad, ¿no es cierto?, con generosidad a esa voluntad de Dios. Toda su vida está marcada por esto. Y no podemos entender la historia de Schoenstatt, por ejemplo, sin esta actitud del Padre Kentenich. Nosotros dividimos nuestra historia de Schoenstatt, por lo menos la historia de la fundación, en 4 grandes etapas, en 4 grandes hitos de esta historia. Y todos los hitos tienen esta característica. Hay una intervención de Dios que da ciertas señales, es cierto que el Padre Kentenich medita, piensa qué es lo que Dios me está diciendo a través de estos signos y entonces da una respuesta y se arriesga, ¿no? Y podemos este esquema podemos estudiar lo que fue el primer tipo de la historia de Schoenstatt con la fundación, la fundación. Podemos exponer el 31 de mayo. Padre, perdón, nada más una pausa porque tenemos... ¿Cuándo aparecen los audios? Sí, déjame cerrar los audios. Encontró, bueno, no sé si ustedes... Allí está hablando en inglés. ¿Me escuchan bien a mí o hay una interferencia? Oye, Padre, déjame cerrar los micrófonos. Tengo un segundito, Padre. Ahí parece que terminó. Ya está, Padre, gracias. Bueno, les decía que toda su vida el Padre Kentenich vivió con esta actitud de fe, preguntándose qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios me está pidiendo, cuál es su plan. Alberta, Tratar de responder. ven un ratito. ¿Sí, Padre Eduardo? ¿Sí? Listo. Ya. Había interferencias. Sí, Padre. Bueno, les decía que el Padre Kentenich tenía esta actitud, era como una pasión.
buscar siempre qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué signos me da para irme develando un plan de amor, ¿no es cierto? Un plan de sabiduría, a lo que Él tenía que responder, dar su sí para la realización de este plan. Él siempre está buscando... No escucho lo que dice el padre, no escucho casi nada. No sé qué pasa con los micrófonos o las comunicaciones. Si nos hicieran favor de cerrar sus, porque cierro los micrófonos y vuelven a abrirlos. Entonces les pido de favor que por respeto a todos podamos mantener apagados sus micrófonos para poder escuchar bien y mejor al padre Eduardo. Si nos haces favor, Celia y los demás que tienen abiertos sus micrófonos. Gracias, porque los apago todos, pero los vuelven a abrir. Si nos hacen favor. Gracias, padre, adelante. Bueno, estaba insistiendo en esta actitud del padre Kentenich, ¿no es cierto? De buscar siempre cuál es la voluntad de Dios. Y podemos decir que tenía una sensibilidad especial para captar. ¿Me silenciaron ahora, parece? No. No, padre. Esa era su pasión, ¿no? Tenía una sensibilidad para preguntarse qué es lo que Dios está manifestando o nos está develando de su plan en lo que acontece también en la historia. Sí. Y él vive siempre mirando hacia el futuro y con mucha conciencia de que Dios le ha confiado una misión y que esa misión, él se tiene que jugar por esa misión, por la realización de esa misión, que Dios tiene un plan para conducir la humanidad. Y ese plan se va develando, se va mostrando en lo que acontece en la historia. Al padre Kentenich le tocó iniciar Schoenstatt a los inicios de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Recuerdo solo algunos rasgos. En torno a la Primera Guerra Mundial hay todo un cambio radical de época. Y él lo siente, él percibe algo nuevo está por surgir. ¿No? Con la Primera Guerra Mundial hay historiadores que dicen, ¿no es cierto?, que comienza una nueva época, una nueva etapa. Porque cambia completamente el mapa de Europa, situaciones políticas, hay imperios que acaban con la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, etc. Se vienen abajo, surge un nuevo mapa, nuevas fuerzas políticas, pero es un tiempo, a principios del siglo pasado, de grandes revoluciones en el plano científico. Einstein ha dado a conocer o ha formulado la teoría de la relatividad, donde dice todo está en movimiento, todo es relativo. Todo está en un dinamismo, en el arte, como digo, en la ciencia, en la política. En todos los planos hay grandes cambios. Y el padre Kentenich percibe que también en la iglesia y en la vida de fe de los cristianos se están produciendo grandes cambios. Dice, nosotros tenemos que mirar hacia el futuro y prepararnos y dar respuestas. Y para dar las respuestas tenemos que sintonizar con la voluntad de Dios. Esa es siempre su actitud, ¿no? Con conciencia de ser llamado a una misión y de él querer ser instrumento para colaborar con la actitud, colaborar con el plan de Dios, ¿no? Esto significa, una actitud de fe, que tiene una visión de un Dios que es un Dios vivo, un Dios que interviene, un Dios que va de camino con nosotros, un Dios. Perdón, pero no se oye. Historia y que camina con nosotros. En este camino, Dios se va a manifestar. Que todo el mundo se mete. Dando señales. Y nosotros tenemos para ir respondiendo. Padre, perdón, pero Otro micrófono. por favor, sí, es que estoy cerrando los micrófonos y creo que están volviendo a abrirlos. Si me hacen favor, ya lo he cerrado varias veces y estos micrófonos. ¿Nos ayudan con eso, por favor? Bueno, ahora sí. Listo, padre, ya están cerrados todos. Muy bien. Le digo entonces que esta actitud de fe práctica del Padre, que siempre lo lleva a preguntarse cuál es la voluntad de Dios, supone una visión de un Dios que está vivo.
un Dios que interviene, un Dios que se va manifestando y un Dios que nos puede sorprender. O sea, no es solo el Dios que, como decíamos, definimos desde un punto de vista dogmático y al quien nosotros respondemos cumpliendo con ciertas normas religiosas, ritos o manera de comportarnos, sino que es alguien, es un Dios personal que se manifiesta, que va haciendo historia conmigo, que me va guiando y a quien yo tengo que aprender a amar y conocer para poder seguir con confianza. Y es un Dios que me puede sorprender, que de repente me cambia los esquemas, que me muestra caminos que yo no había pensado. Yo tenía un plan, tenía un esquema, tenía esto y de repente viene una pandemia como la que nos ha venido a nosotros, que impacta y nos cambia las reglas del juego. De eso vamos a seguir meditando, ¿no? Pero quería insistir en que la fe práctica, la divina providencia, nos habla o nos enseña a descubrir ese Dios de la historia, ese Dios que es dinámico y que hace historia con nosotros, que camina con nosotros. Y por eso nos podemos preguntar, ¿qué es lo que me está pidiendo Dios ahora? ¿Y qué respuesta quiere de mí, ¿no? Y para colaborar con su plan de amor, su plan de redención, una misión que nos ha confiado, ¿no? Por lo tanto, si nosotros decimos que lo central en nuestra vida de fe, nuestra espiritualidad de Schoenstatt, es la alianza de amor, esta alianza de amor, para vivirla, hace imprescindible esa actitud de fe práctica. Porque alianza de amor significa vivir día a día con nuestra madre, tener un diálogo con ella y pedirle que nos conduzca, que nos señale qué es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos haciendo una historia. Por eso también nuestra alianza de amor es algo dinámico. No es algo que nosotros aprendemos y sabemos y podemos repetir un poco como papagayos. Es algo que día a día vamos creciendo. Y si nosotros revisamos nuestra historia de alianza, podemos decir, cuando yo hice la alianza, mi situación era distinta. Lo que yo entendía también quizá era mucho más limitado. Y después de haber tenido una experiencia, una vida de alianza a lo largo de un camino, ¿no?, de mi historia, puedo decir, hoy día conozco más a la Mater, sé cómo ella actúa en mi vida, he aprendido cosas, y eso sigue adelante, o sea, ese dinamismo continúa, ¿no? Bueno, insisto en todo esto porque se trata de una actitud de fe que nos lleva a cuestionarnos constantemente, a preguntarnos qué nos dice Dios, qué quiere Dios de mí, qué respuesta espera. Y el Padre, en la actitud de fe práctica, nos enseña que tenemos que prestar atención. ¿Cuáles son las voces de Dios? Es decir, ¿cómo es que Dios se manifiesta? ¿Cómo podemos entender? Porque otra cosa que insistimos en Schoenstatt, Dios se manifiesta a través de la vida cotidiana, ¿no?, de las voces de Dios que nosotros sabemos interpretar. Dios se podía manifestar constantemente a través de milagros, haciendo cosas fuera de lo normal. Yo podía tener una visión donde, o una audición, como se dice, que Dios me dice lo que yo quiero de ti es esto y esto y esto. Tú tienes que hacer esto y esto otro. A veces digo, ¿por qué no me facilita las cosas y no me dice directamente? ¿No? ¿Por qué no me hace una aparicióncita que me diga lo que yo tengo que hacer? Pero no es ese nosotros no estamos esperando revelaciones sobrenaturales, ni visiones, ni apariciones para saber lo que Dios quiere de nosotros. Sino que el Padre Kentenich en su escuela nos enseña a que tenemos que prestar atención cuáles son las voces de Dios. Y Él nos habla de 3 voces de Dios. Seguramente estas cosas también ya las han visto, las han repasado, las han visto en reuniones, así que lo nombro muy rápidamente. Pero el Padre Kentenich nos enseña a decir, Dios nos habla a través del orden de ser, de las voces objetivas que nos llegan a través de nuestra realidad de vida. Eso es importante, ¿no? Dios habla a través de las estructuras objetivas que de alguna manera tienen que orientar a nuestra vida. Por ejemplo, mi profesión. Yo soy un profesional, imagínense que yo ahora en estos momentos, ¿no? Trabajo médico en la salud, una enfermera. Dice, bueno, ¿qué es lo que me está pidiendo Dios a través de mi trabajo, de mi deber ser? Es que yo en este momento esté dispuesto a servir, ayudar con mi capacidad, mis conocimientos, ¿no es cierto?, atender a aquellos que están enfermos o en una necesidad. Yo no tengo que estarme preguntando qué es lo que Dios quiere de mí cuando yo sé que por mi profesión o por mi deber, qué es lo que me corresponde. Y Dios quiere que yo sea un buen profesional y que con mis capacidades, mis talentos, con lo que yo sé hacer, yo pueda servir a los otros.
ahí se manifiesta la voluntad de Dios. Hay circunstancias objetivas, por ejemplo, en esta situación de pandemia, en que las autoridades nos dicen que tenemos que tener estas previsiones, que tenemos que quedarnos en casa, que tenemos que lavarnos las manos, etcétera, tener cuidado y respetar los espacios para no contagiarnos. Son normas o orientaciones objetivas donde nosotros podemos decir, y la autoridad tiene derecho a pedir estas cosas, por lo tanto Dios me habla también a través de eso. Eso también es voluntad de Dios. O sea, Dios se manifiesta a través de aquellas realidades objetivas, o lo que a mí me enseña la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, que me enseña cómo debemos comportarnos, cuál es el ser de la familia, etcétera, ¿no? Las normas de moral, etcétera. Todo eso podemos decir son voces objetivas a través de las cuales Dios también me orienta y me habla. Es como para decir, si yo tengo una profesión y tengo que llegar a mi trabajo, a mi oficina, todos los días a las 8:30 de la mañana, yo no tengo que preguntarme cada día, ¿será que Dios quiere que yo vaya al trabajo? ¿Será que yo tengo que estar a las 8:30 en la oficina? Es un dato objetivo. Y puedo decir, Dios me está hablando a través de eso que es el fiel y fidelísimo cumplimiento del deber, ¿no? Que estuvo tan presente en la vida de los primeros en esta tierra. Esa es una voz que yo tengo que congeniar o que tengo que también reflexionar, unido a lo que llamamos las voces del tiempo, las voces de las circunstancias, de los acontecimientos. Esas serían las segundas voces que también me hablan, a través de las cuales Dios me habla, ¿no? Entonces, de las situaciones que van aconteciendo y que a veces me sorprenden, como es exactamente la situación que se ha creado en todo el mundo con esta pandemia, ¿no? Es algo que nos ha sorprendido, que nos ha sacado los esquemas, que nos ha hecho cambiar de ritmo de vida. Aquello que yo no estaba esperando, o en fin, lo que va sucediendo, ¿no? Y que va incidiendo en mi camino de vida también. Entonces, ahí uno también se pregunta, ¿qué quiere decirme Dios con estas situaciones, con este cambio de rumbo? O puede ser cosas tan sencillas, que yo voy por la calle y me encuentro con alguien que hace 10 años que no veía. Y es una gran alegría encontrarse con un amigo, una persona conocida, un familiar que hace mucho tiempo que yo no veía. Y me transmite, me da alguna opinión, algún mensaje que me deja pensando. Y que después veo, esto me ha hecho pensar y me ha hecho tomar conciencia de la importancia de mi familia, o me ha dado un dato que me puede servir para mi trabajo, qué sé yo. Y uno se puede preguntar, esta casualidad, a lo mejor estaba en los planes de Dios. ¿Qué me querrá decir de Dios con esto, con este encuentro? ¿No? Y que va a tener a lo mejor una cierta influencia en mi vida. Uno se va constantemente preguntando, ¿no? ¿Qué me quiere decir Dios con este anuncio que me llegó? Y en tercer lugar, el Padre dice, tenemos las voces del alma, o sea, aquellas intuiciones, aquellas emociones que surgen de mi interior, del corazón. Y normalmente, para buscar la voluntad de Dios, nosotros tenemos que conjugar estas tres voces. Hay una voz objetiva, hay este encuentro fortuito que yo tuve, estas circunstancias, ¿no? ¿Y qué me dice en mi corazón? ¿No? Entonces, yo puedo unir y darme cuenta que a lo mejor no es solo coincidencia, sino que Dios me está pidiendo algo. Por eso le digo, imagínense, yo voy a mi trabajo como todos los días, porque es mi deber, me encuentro con alguien que me dice que sé yo, un familiar está muy enfermo, que yo hace mucho tiempo que no veo y que a esa persona le encantaría verme, y yo siento, bueno, esto fue como un anuncio en mi corazón, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo de esa persona y tengo que ir a visitarla, y a lo mejor puedo pensar, mi deber es que yo me quede hasta tal hora en el trabajo o que llegue a tal hora, pero esta persona que está tan mal y que necesita verme, a lo mejor en este momento Dios me está pidiendo que yo vaya. Yo tengo que hacer una reflexión, ¿no es cierto? Y tratar de entender cuál será la voluntad de Dios y tomar una decisión. Yo podría decidir, por ejemplo, decir, bueno, voy a mi trabajo, cumplo con mi deber,
y después, cuando salga el trabajo, voy a ver a esta persona. O puedo sentir, yo siento que ahora es urgente que vaya en este momento, por lo tanto voy a hacer una excepción y voy a llegar más tarde al trabajo. O, en fin, ¿me entienden lo que quiero decir? Yo tengo que compaginar esto y en un momento dado tomar una decisión y actuar. Y después se verá si he acertado aquello que Dios me estaba pidiendo, según los resultados y los frutos. Esto era como un cierto repaso, ¿no? Para acordarnos en esta actitud de fe práctica, donde yo voy buscando las voces de Dios, ¿cierto? El Padre las ordena, las clasifica en estos tres tipos de voces. Voces de un orden de ser, del cumplimiento del deber, las voces de los acontecimientos, de lo que está pasando, y las voces del alma o del corazón, ¿no? Dice, y para hacer el análisis ya más detenido, sobre todo cuando se trata de situaciones más trascendentes o importantes, el Padre nos enseña un método que yo lo quisiera aplicar muy rápidamente para dar respuesta un poco a la pregunta del inicio, ¿no? ¿Qué nos diría el Padre hoy día? El Padre nos dice, tenemos que observar, el punto 1, observar la situación. En segundo lugar, nos dice comparar con otras situaciones que a mí me den una experiencia y que me hacen tener algunos criterios para poder discernir esta observación. En tercer lugar, dice él, sintetizar, o sea, tratar de llegar a cuáles son los principios que están en juego. Recapitular la observación y la comparación para tratar de decir qué es lo importante, qué es lo esencial que a mí me tiene, las voces de Dios que a mí me tienen que comprometer. Y en cuarto lugar, dice aplicar, sacar las consecuencias y actuar de acuerdo con aquello que yo he podido dilucidar, ¿no? Entonces, vamos tratando de aplicar, y este es un ejercicio que tenemos que hacer todos. Yo les digo con mucha honestidad y sinceramente, estamos en medio de una situación que a todos nos tiene en pregunta. Entonces, lo que yo les voy a decir no es que sea una especie de receta, decir, mire, esto es lo que es, esto es lo que hay que hacer, así se interpretan las cosas. O sea, todos tenemos que hacer este ejercicio, ¿no? Estamos en ese dinamismo y claro, yo tampoco me arrogo el poder o decir, mira, lo que el Padre diría es esto. Yo supongo, yo estoy tratando también con ustedes de reflexionar y aprender qué nos diría el Padre. Lo tenemos que seguir buscando, ¿no? Es muy difícil, puede haber distintas interpretaciones. Por tanto, yo no me quiero dar de ser el intérprete definitivo de lo que el Padre piensa, sino que hacer un ejercicio como Él nos enseñaría en su escuela y ver si nos sirve y si nos puede dar luces, ¿no? En primer lugar, observar. Y eso lo podemos hacer todo. Quizás esta es la parte más fácil, o sea, de hacer la descripción. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que observamos? Estamos metidos en medio de una pandemia que ha sorprendido a la humanidad entera, el mundo entero. Y se dicen, ¿no?, expresiones, el mundo entero está puesto en jaque, es una pandemia que ha puesto a la humanidad de rodillas, porque nos ha bloqueado y que va a tener grandes consecuencias, ¿no? Es una la podríamos, como digo, describir de muchas maneras. Esta situación ha paralizado el mundo, ha paralizado economías. Sabemos que va a haber grandes problemas económicos después, grandes consecuencias. Naturalmente, hay muertes y ya hay cifras que te dicen ya ha muerto más gente, por lo menos en Estados Unidos, que lo que murieron en la guerra de Vietnam, que duró más de 10 años. ¿No? O sea, una situación nueva, amenazante y de grandes dimensiones, ¿no? Y que tiene todavía consecuencias, no sabemos bien, impredecibles. Está la pregunta, ¿cómo vamos a volver a una nueva normalidad? No vamos a volver a lo mismo de antes. Una nueva situación. ¿Cómo nos vamos a estabilizar? ¿Qué va a pasar con los trabajos? Etcétera. Todo esto produce esta situación de amenaza, una grave experiencia de fragilidad, de limitación, de inseguridad, de sentir que no tenemos las cosas en la mano, una incertidumbre y una angustia frente al futuro, en fin, miedo, limitación, inseguridad, etc. Todo lo estamos viviendo y, como digo, cada uno lo podría describir según lo que ha vivido.
una amenaza física, tenemos miedo por nuestra salud, una amenaza en relación a lo material, la economía. ¿Cuántos no han perdido ya su trabajo? Y no saben si una vez que se vuelva a una cierta normalidad, si los trabajos van a hacer lo mismo, si vamos a poder recuperar. Inseguridad, incertidumbre, ¿no? Y también una inseguridad espiritual, que nos ha hecho cuestionarnos, y eso quizás es importante, nos ha hecho cuestionarnos sobre cómo estamos viviendo, a qué cosas le damos importancia, qué cosas eran centrales en mi vida y a lo mejor yo había descuidado otras, ¿no? En fin, nos ha cuestionado también en un sentido espiritual, y yo creo que ahí también entra la pregunta, ¿y mi relación con Dios? ¿Y Dios dónde está en medio de esto? ¿Y qué me dice Dios con todo lo que está pasando? ¿Qué cambios quiere producir en el mundo y en mí? Bueno, así podríamos hacer una descripción y observar lo que está pasando. Hay muchas interpretaciones, y si uno va a las noticias o va a internet y a los mensajes que intercambiamos, hay distintas interpretaciones y distintas maneras de analizar todo esto, ¿no? Y por eso digo, nosotros mismos, cada uno de nosotros tiene que hacer su propia observación. ¿Cómo me ha afectado a mí? ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Qué ha significado para mí estas circunstancias? ¿Cómo me siento? Etcétera, ¿no? Y el segundo paso decía, bueno, teniendo un poco este panorama, ¿con qué podemos comparar? ¿Qué otras situaciones hemos vivido que a mí a lo mejor me ayudan a entender esto? Que es como, han dicho, es como si estuviéramos en una guerra. Es una situación de guerra, como si un país estuviera en guerra con todo el mundo refugiado, amenazado, ¿no es cierto? Y sin saber bien, con una ruina que se nos viene encima, etc. Pero yo quisiera compararlo muy rápidamente, claro, con lo que vivió nuestro padre, para aprender de su manera de actuar y de cómo él fue reaccionando, ¿no? Comparamos con la vida del padre, y por eso es tan importante conocer la vida de nuestro fundador, para saber que él vivió todo el tiempo también con amenazas, con peligros. Es alguien que no tuvo miedo de enfrentar situaciones muy difíciles, porque se creía llamado por Dios a una misión, a un mensaje, por eso se jugó, ¿no? Pero si analizamos un poco la historia de Schoenstatt, él mismo dice los inicios de Schoenstatt en medio de la guerra mundial, ya hemos hablado de eso, ¿no? De grandes cambios, de grandes amenazas, ¿cierto? Él también era una persona que tenía muy mala salud. Y estando joven, incluso en el seminario, estuvo hospitalizado algunas veces, tenía problemas pulmonares, estuvo, cuando se estaba fundando Schoenstatt, a punto de morir. Entonces dice, él también experimentó la fragilidad física, digamos. Y por eso mucho tiempo, muchos años pensó, como tenía mala salud, que él tenía que iniciar una obra, pero que seguramente iba a morir joven o iba a morir pronto, y que Dios iba a mandar a otro. Por eso al principio él tenía siempre una cierta actitud de reserva, como alguien que está iniciando algo, pero que siente que no va a tener las fuerzas para llegar hasta el final. Por eso cuando fue a Dachau, él pensaba con mucho realismo que era posible que muriera. Pero preguntándose, Dios tendrá que suscitar a alguien que sea capaz de continuar la obra. Y cuando él sale vivo de Dachau, del campo de concentración, se da cuenta, bueno, Dios ha pensado en mí y en mi fragilidad, y con mi fragilidad quiere que yo sea su instrumento. Y entonces ahí se juega por la visión hacia adelante, ¿no? Pero quiero insistir en este punto. Él es alguien que experimentó la amenaza física de una mala salud y de pensar que estaba limitado por ella, ¿no? Pero después, bueno, se fortaleció y superó y siguió siempre adelante. Vivió también incomprensión, soledad, aislamiento, porque traía algo nuevo. Le tocó confrontarse con gente que no lo entendía, que lo criticaba, ya cuando era en la comunidad de los palotinos, como profesor, o después con la conferencia episcopal alemana, y para qué decir después con la iglesia, cuando confrontándose con su pensamiento, con la iglesia, fue enviado al exilio, porque la iglesia en ese momento no entendía sus categorías, ¿no? Y trataban de acallarlo. Él vivió el exilio, vivió el estar confinado, ¿no es cierto?, donde se le prohibía tener contacto con los suyos. Una situación más negativa, no era como si él fuera alguien que pudiese infectar a otros con su pensamiento.
Por eso tenía prohibido dirigirse a las hermanas o dar charlas, etc., ¿no? O sea, estoy describiendo situaciones que al padre Kentenich le tocó vivir muy duras, muy difíciles, donde él siempre, su cuestionamiento era, ¿qué me está diciendo Dios con esto? Sabemos que estuvo un mes encerrado en un búnker, en una celda pequeñísima, sin luz, sin ventanas, en las peores condiciones, un mes encerrado, confinado, y después en el campo de concentración, donde muchos, cientos de sacerdotes murieron de hambre. Y de tifus, también hubo una epidemia en el campo de concentración, donde murieron, entre otros, algunos padres de sacerdotes shuntatianos. Todo esto el padre Kentenich lo vivió. O sea, no es alguien que tuvo una vida, podemos decir, fácil. Por eso podemos aprender de él que en las peores circunstancias, preguntando siempre qué era la voluntad de Dios, siguió adelante con fe, con esperanza y sin miedo, ¿no? Superó las epidemias. Entonces, podemos decir, el padre Kentenich vivió situaciones incluso mucho peores que las que estamos viviendo nosotros. La inseguridad, la fragilidad, la incertidumbre, etcétera, ¿no? Y el que se ponga en cuestión su obra, la obra de su vida. ¿Qué nos enseña entonces el padre Kentenich? ¿Qué es lo que podemos recoger tomando en cuenta las circunstancias que vivimos nosotros, haciendo como esta síntesis, ¿no? Como el tercer paso? ¿Qué podemos aprender? Yo me atrevo a decir que podemos rescatar sobre todo aspectos positivos. Vamos a hablar de eso, eso es lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué es lo positivo? Primero, yo creo que toda esta pandemia a nosotros nos ha significado, o nos puede significar, una experiencia espiritual, una experiencia de fe. Y preguntarnos, como digo, ¿qué es lo que me está enseñando Dios? ¿No? Y lo primero quizás es la experiencia de nuestra pequeñez, de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad. Esto ha sido un frenazo desde ese punto de vista de lo que nosotros somos capaces de hacer y de estar largados en actividades, y de repente sentir qué frágiles somos. Cómo un bicho microscópico pone en jaque a toda la humanidad, que es súper simple este bicho, pero todavía no hay remedio, no hay vacuna contra él, ¿no? Y no hay una cura. Y nos tiene a todos, ¿no es cierto?, en jaque, de rodillas. Y de rodillas en un sentido, porque estamos caídos, pero también porque nos está enseñando que tenemos que volvernos a Dios. En todo lo que estamos viviendo, en esta experiencia espiritual, hay un llamado, podemos decir, de conversión. A cuestionarnos, a volvernos hacia Dios. La conversión es esa, volverse, girarse hacia Dios, ¿no? Y preguntarnos, ¿qué quieren de mí? Y sentir que yo necesito que Dios me ayude, que me proteja, que me sostenga. Sobre todo si tenemos enfermos en nuestros círculos y en familias, ¿no?, que están infectados con este virus. Bueno, tenemos que rezar, pedirle a Dios que ayude porque nosotros estamos indefensos, ¿no? Quizás esa es una primera experiencia espiritual que es fundamental, la experiencia de nuestra pequeñez. Y podemos decir que la experiencia de nuestra propia limitación, de nuestra propia miseria y de nuestra fragilidad es condición para que descubramos también a Dios como nuestro Padre, y un Padre de la misericordia, que se conmueve con la pequeñez de sus hijos. Es condición para encontrarnos verdaderamente con Dios, que experimentemos profundamente también nuestra propia limitación, nuestra propia humanidad. Yo diría, ahí hay un primer aspecto, este llamado a la conversión, que nos está pidiendo que recemos y que nos preguntemos dónde está Dios presente en mi vida y en estas circunstancias, ¿no? En algunas partes se ha dicho, decir, claro, en la sociedad, en el mundo actual, en el mundo moderno, que se siente autosuficiente, que confía en su técnica y en su ciencia, hemos ido marginando a Dios. Se les ha sacado a las escuelas, se ha sacado a Dios de los hospitales, me refiero a las cruces, los símbolos, ¿no? En la familia se ha dejado de rezar, hemos dejado de ir a la iglesia, nos hemos ido alejando de Dios. Y parece ser que aquí hay un llamado a la humanidad y a cada uno de nosotros. Volvamos con más fuerza hacia Dios. Necesitamos que Él entre en nuestros hospitales en estas circunstancias de limitación que estamos viviendo. Necesitamos que vuelva a entrar en nuestra casa porque necesitamos vivir mucho más ese ambiente de familia y en armonía. Necesitamos que Él vuelva a los ambientes de trabajo,
que nos ayuden, ¿no es cierto?, en estas situaciones de extrema urgencia o de limitación, ¿no? Bueno, un llamado a esa conversión, una experiencia espiritual. Otro punto que yo nombraría, que va unido sin duda, pero tiene que ver en que esta epidemia, esta situación nos lleva a revalorar o redescubrir Padre, ¿se quedó congelada la imagen? la relación con los demás, Okay. las relaciones de amistad y sobre todo la familia. Esto nos ha obligado, ¿no es cierto?, a estar mucho más en familia, a descubrir que esto es lo fundamental. Muchas veces tenemos ese argumento, ¿no es cierto?, es decir, yo trabajo hasta matarme por la familia, lo hago todo por los míos, pero trabajo de tal manera que descuido a la familia y que dejo de preocuparme. Y uno termina matándose y termina destruyendo la familia. Cuando el argumento era, yo lo hago todo por la familia. Trabajo horas extras, no llego a casa a la hora, etcétera, etcétera, porque necesito ganar plata para la familia. Pero si estoy haciéndolo por la familia, con esas actitudes o con esa manera de actuar, a lo mejor estoy amenazando justamente a la familia. Esta situación que estamos viviendo nos ha llevado, espero, a redescubrir la importancia que tiene la familia, lo que significa el hogar. Y justamente los hogares donde hay dificultades, donde hay problemas, donde hay falta de diálogo, donde hay tensiones, esta situación a lo mejor nos ha obligado a enfrentar esos problemas y a ver cómo los solucionamos, porque realmente, ¿no es cierto?, lo que pasa en la familia para mí es fundamental y me afecta. Por eso, esta pandemia es un llamado también a redescubrir, a revalorar esas relaciones humanas, el amor, la amistad, la solidaridad de unos con otros. Han habido gestos muy lindos en ese sentido. Ahora, yo me imagino que en muchos hogares también ha habido tensiones, a lo mejor pelea porque estamos encerrados y la gente empieza a subirse por las paredes, ¿no? Pero bueno, aquí hay un llamado también a poner nuevamente a las personas en el centro y mis relaciones personales, ¿no? Así como hay una vuelta hacia Dios, también una vuelta en el plano horizontal hacia las personas que uno lleva en el corazón y que son lo importante, ¿no? De nuevo, ir armando como corresponde una jerarquía de valores. Yo podría decir también en tercer lugar, unido a lo anterior, que esta pandemia nos ha permitido también experimentar a la iglesia quizás de una manera diferente. El hecho de no poder ir a rezar a la iglesia y que muchas veces se iban quedando vacías, pero nos damos cuenta de lo que nos hace falta, el compartir en comunidad, el recibir los sacramentos, el tener esos momentos, esa instancia de encuentro con Dios, ¿no es cierto?, en la iglesia, que a mí me da fuerzas para la semana, así debería ser. Yo voy a misa domingo para cargar baterías, por así decir, para lo que es mi trabajo y la vida cristiana a lo largo de la semana. El padre Quente decía, de la misa del domingo voy a la misa diaria, a la misa de la vida cotidiana. Y de ahí vuelvo a la misa trayendo todo lo que he vivido la semana. Quizás esta situación en que nos hemos visto privados de esa asistencia a la iglesia, pero que hemos podido rezar unidos en las redes sociales, donde hemos asistido a la misa a través de internet, etc., nos ha permitido quizás redescubrir y valorar lo que significa la misa. Y hemos ido descubriendo lo que significa la iglesia doméstica, que la iglesia somos todos nosotros. No es solo la iglesia material, el edificio. Todos construimos la iglesia. Y mi hogar es como una pequeña iglesia, porque justo donde está la vida familiar, ahí tiene que estar Dios presente también. Así que, seguramente, el Padre nos diría, a través de todo esto que estamos viviendo, vamos renovando nuestra fe en un sentido de conversión, vamos renovando y valorizando y profundizando lo que son nuestros vínculos personales, sobre todo la vida familiar. Vamos redescubriendo y revalorando lo que significa ser iglesia. Estar unidos a la iglesia, al Papa que nos ha dado tantos mensajes de esperanza, ¿no es cierto? Pero estamos unidos en las redes. Esos mensajes nos están llamando ahora a vivir el mes de María, también con especial atención para pedir por lo que estamos viviendo.
Y vamos descubriendo nuevamente lo que es la iglesia doméstica, que nosotros decimos, eso tiene que ver con el santuario hogar. Yo creo que esta pandemia nos ha llevado a valorizar y a redescubrir lo que significa el santuario hogar, que Dios está con nosotros. Y a través del santuario hogar nosotros tenemos una red, ¿no es cierto?, espiritual, que nos unimos a través de los santuarios. Y justamente esta pandemia ha hecho todo esto mucho más sensible, más palpable, porque de hecho nos hemos unido desde este santuario a nuestros santuarios hogares, y así hemos estado en comunión. Entonces, aquí quizás hay otra voz de Dios, ¿no?, en relación a nuestra experiencia de iglesia y a la iglesia doméstica, y que nos compromete, que cuando salgamos de esto, tenemos que con mayor razón sentir que estamos llamados a dar un mensaje, ser apóstoles, ¿no? Siempre unidos. Dios nos prepara, Dios nos educa, Dios nos va transformando, pero también nos quiere enviar y tenemos una misión que llevar adelante. Bueno, y un último aspecto que quizás podría destacar como consecuencia, ¿no es cierto?, cuando estamos tratando de hacer como esta síntesis, qué cosas aprendemos, yo diría, es la experiencia de un frenazo en nuestro ritmo de vida. Llevábamos un ritmo de vida y muchas veces nos quejábamos, ¿no es cierto?, de un ritmo de vida acelerado, intenso, en que no parábamos y de repente hemos tenido que quedarnos confinados, ya no podemos salir a la calle, no podemos seguir ese ritmo. Ha habido un cambio de estilo de vida y esto puede ser también muy positivo. Se ha dicho que este frenazo que ha tenido la humanidad ha ayudado, por ejemplo, a que se bajen los, ¿cómo se llama?, los decibeles del ruido en el mundo, la contaminación ambiental, se ha purificado la atmósfera, o sea, en ese sentido ha habido consecuencias positivas para el equilibrio ecológico, ¿no?, que es otro de los llamados del Papa muy actuales, y que a lo mejor no habríamos podido hacer nosotros de otra manera, pero nos ayuda a decir cómo tenemos que vivir de una manera más sana, tanto en el cuidado de nuestra salud como de nuestro medio ambiente. Pero la pregunta sería también, en mi vida personal, ¿qué ha significado este cambio de ritmo? Para mi estilo de vida, el estilo de vida que yo llevaba, ¿qué consecuencias puedo sacar, ¿no? Y hemos ido descubriendo la importancia de las redes sociales también. O sea, sin duda que después de que pase todo esto, va a haber cambios en nuestra manera de trabajar, en las universidades y en los colegios, de cómo se transmiten las aulas, cómo nos comunicamos en familia. Ahí pueden haber cosas positivas, pero también preguntarnos sobre nuestro estilo de vida que llevábamos y qué consecuencias sacamos. O sea, yo diría, en la Escuela del Padre, teniendo en cuenta esta actitud de fe práctica, preguntarnos quizás en estas 4 pistas que nos puede dar esta reflexión, ¿no? Mi relación con Dios, la oración, llamado a la conversión, mi relación a los demás y el cultivo de los vínculos personales, la vida familiar, ¿no?, la solidaridad, qué importancia tiene para mí, importancia central, ¿no?, mi relación a los demás. Somos personas comunitarias, nos necesitamos uno a otro y nuestra vocación fundamental es el amor, y el amor se cultiva en los vínculos personales, ¿no? En relación a la iglesia, más participación en la iglesia, qué luces me da para entender mi familia como una iglesia doméstica y en mi ritmo de vida. Cuando yo salga de esta situación, ¿voy a tratar de volver rápidamente, frenéticamente al ritmo que llevaba o hay cosas que he aprendido? ¿Cómo podemos aplicar? El punto último es ese, ¿cómo aplicamos todo esto? Bueno, esa es la tarea que queda dada para cada uno de vosotros, de ustedes en sus casas, ¿no? ¿Qué consecuencias puedo sacar? Si logro hacer esta reflexión de lo que Dios me pide, ¿cómo puedo aplicar estas cosas que vamos aprendiendo, ¿no?, en cada uno de estos aspectos? ¿Qué cambios debería hacer? ¿Qué consecuencias, pero concretas, ¿no?, que tengan fruto o sean fecundos después? Y quisiera recomendarles entonces que podamos vivir este tiempo como un tiempo de cenáculo, esa actitud de fe. Y si leemos, y de hecho, después de la resurrección de Cristo y cuando
suba a los cielos, los apóstoles van a estar en una situación de cenáculo que se asemeja a la nuestra. Dicen que estaban con miedo a las persecuciones, estaban encerrados, escondidos, estaban confinados, ¿no es cierto?, en el cenáculo, allí donde habían celebrado la última cena, sin atreverse a salir. Tenían miedo a las persecuciones, tenían miedo a que los amenazaran, ¿no?, de muerte. Entonces, están reunidos en oración, vinculados a Dios, con María en el centro, que les da esperanza, que les da fuerza, que les da fe, ¿no? Perseveraban unidos en la oración. Son una comunidad que reza unida y que se dan apoyo unos a otros, ¿no?, implorando esa fuerza en lo alto para que puedan necesitamos para poder salir después a dar testimonio, y salir con fuerza, salir con optimismo y sin miedos. Bueno, yo quisiera quedar hasta aquí para que haya todavía algún tiempo, no sé si hay algunas preguntas, y después renovamos nuestra alianza y les puedo dar la bendición. Sí, Padre. Muchísimas gracias, Padre. Yo creo que todos estamos muy atentos a esta intervención de usted. Le damos un aplauso virtual. Gracias. Padre. Muchas gracias, muy hermosa su ponencia, Padre. Si nos indican si alguien tiene alguna pregunta, les pedimos de favor, no abran sus micrófonos, indíquenos quién tiene la pregunta y se los abrimos desde acá para ir en orden, ¿sí? ¿No nos pueden indicar levantando su mano? ¿Alguien tiene alguna pregunta para el Padre Eduardo? Pero no me veo ahí. Perdón, no alcanzo a ver. ¿Alguien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ah, gracias, nena. Te abro el micrófono. Listo, nena. Adelante. Gracias, Anita. Bueno, pues primeramente agradecerle al Padre pues esta reflexión. Realmente yo creo que viéndolo desde el punto de lo que ha vivido el Padre José Kentenich, yo creo que realmente hemos estado viviendo esto, y yo creo que ha sido totalmente acertado lo que nos ha estado diciendo el Padre, y pues yo creo que nos deja una gran tarea, ¿no? Y que la gran tarea es ver realmente qué es lo que habíamos hecho con nuestra vida y cómo vamos a hacer ahora para tener ese cambio, para poder salir con ese optimismo, como lo acaba de decir él, y ser apóstoles. Yo creo que esa es y será la gran tarea que yo creo que todos tenemos. Pues agradecerle al Padre, la verdad, pues su plática muy, muy acertada y muy positiva, con un gran aliento que me deja a mí en lo personal sus palabras. Muchas gracias, Anita y Octavio, muchas gracias al Padre. Muy bien. Gracias por la paciencia de ustedes también. Gracias, Padre, y las reflexiones que usted hace son así. En muchos lugares lo estamos viendo, lo estamos viviendo así, pero yo también, a mí me gustaría, la verdad que lo rezo mucho esto, porque tiene que haber un gran cambio desde nosotros, como en los apostolados y desde los sacerdotes, porque el tema es que la iglesia se ha vuelto muy permisiva, todo está bien, el juntarse antes de casarse está bien, el no confesarse está bien, todo el mundo va a misa, por lo menos en la Argentina, y nadie se va a confesar. O sea, un montón de cosas, que tener relaciones sexuales antes del matrimonio, bueno, como todos lo hacen, y bueno, se hace y hay que seguir. Los que están separados conviviendo y van y comulgan igual, porque algún que otro sacerdote lo permite. O sea, pienso que hay que además de cambiar todo esto que usted dice, que hay que ser un católico más
comprometido de verdad, poniendo el cuerpo, no solamente hablando. Me parece que llegó la hora de eso, ¿no? De que seamos católicos comprometidos, pero además bastante guerreros, porque si no, para mí esto no va a servir de mucho. Vamos a volver a caer en otra tragedia. Muchas gracias. Sí, yo creo que, vamos a ir diciendo, en todo esto hay un llamado a una conversión, a volver a las fuentes, a volver a lo verdadero también, ¿no? De lo que es la doctrina de la Iglesia. O sea, en ese sentido, el padre Gentrich también diría, nos tenemos que preparar y esta experiencia que nosotros estamos haciendo también en nuestros hogares, en nuestros santuarios hogares, nos tiene que dar fuerza para ir a dar justamente testimonio de estos valores, de lo que la Iglesia enseña. Nos tiene que, porque si nos volvemos a Dios y se renueva, se refuerzan nuestros. No alcanzamos a oírlo, padre. Se entrecortó un poquito. Creo que fue su internet. ¿Sí nos escucha, padre? Listo, perdón, ahora sí lo escuchamos. Ya. No sé si hay más preguntas o ya van a ser las 11, entonces las 11 aquí. Son las 12 para ustedes, así que ustedes dirán. Muchas gracias. Si alguien más no tiene preguntas. En Argentina son las 14, las 2 de la tarde, padre. Gracias. Bueno, Rosario. Víctor. Agradecerle mucho al padre. Gracias. Víctor, por ahí, si nos haces favor, te abro el micrófono. Adelante. Rosario, Víctor, sí, a Fabiola. Hola. Hola, hola. Muy buenos días todavía para nosotros. Estela y Víctor Domínguez de Paraguay. Muchísimas gracias, padre, por su exposición muy brillante, como siempre, porque ya lo escuchamos la otra vez hace unos días. Queríamos presentarnos. Somos los papás de Mauricio Domínguez, que está en la causa de la canonización del padre, y realmente acá en Paraguay rezar por Emma, Mauricio y Regina. Estamos emocionados y queríamos contarles que él se está curando y todo se debe a las oraciones de todos, y que sabemos que internacionalmente esto es algo demasiado grande y estamos convencidos de que va a ser una causa más para que el padre pueda canonizarse. Muy bien, qué bueno. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias. Gracias a ustedes por este regalo de la mañana de un 30 de abril. Hoy es el Día del Maestro acá en Paraguay. Y bueno, el gran maestro padre Eduardo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor. Fabiola, si nos haces favor. Ok, gracias. Pues emocionada desde Bogotá. Un saludo para todos los que están en el Zoom. Realmente ha sido muy lindo escucharlo, padre, porque pienso que para muchos nos ha llegado justo estas reflexiones que usted nos hace con el regalo más grande que el padre nos pudo dejar, y es los santuarios hogar. Acá en Colombia lo hemos estado disfrutando realmente este tiempo, porque nos hemos acercado mucho como familias, y en el movimiento Entre Sí también asistimos a rezar el rosario. Y bueno, hoy quiero contarles que nos llegó también la confirmación, deben saberlo, de la unión del Santo Padre para rezar con los madrugadores este próximo 2 de mayo. Entonces, digamos que están aconteciendo cosas maravillosas. Particularmente me ha llegado también el mensaje del Padre cuando nos insiste, porque realmente no somos nosotros sino un instrumento y no debemos desfallecer. Un abrazo grande a la amiga de Argentina que habló. No hay que desesperarnos. Aún en las peores circunstancias, con todo lo que está sucediendo, nosotros sigamos. Y a nuestros amigos del Paraguay, me emociona mucho saberlos acá con nosotros, y cuenten con nuestras oraciones desde Colombia. Gracias a los organizadores, Rosario, muy gentil. Un abrazo para todos.
Gracias. Muchas gracias. Esther Bonín, si me haces favor, por ahí tu micrófono, gracias. Yo también. Sí, adelante, quien dijo yo también, mientras Esther está lista. ¿Yo, Rosario? Adelante, Rosario. Ya, cuando el padre, muchísimas gracias también, acá estamos desde Bolivia escuchándolo. Hemos escuchado en su plática donde nos habla luego de hacer un análisis, hablaba él de mi vida personal, qué cambios me han ido surgiendo, mi relación con Dios, en fin, esos 4 puntos que puso con los demás, con la iglesia, y también mi relación con mi ritmo de vida. Ahí explicó y dijo qué consecuencias puedo aplicar, cómo puedo concretar eso para que tengan fruto. Quisiera que me pueda explicar un poquito o darme un ejemplo en este punto para poder ser más concreto y entenderlo. Bueno, eso es lo que cada uno tiene ese desafío, ¿no? Pero para poner algunos ejemplos, dice ya, mi relación con Dios, a lo mejor estando confinada he tenido más tiempo para rezar el rosario, por ejemplo. Y uno dice, esto yo no lo tenía antes y ha sido bueno, me ha servido, yo quisiera después mantenerlo. O ha sido importante, por ejemplo, en la vida confinada en la casa, tener una cierta disciplina, levantarme a una cierta hora, no dejarme simplemente llevar por la pereza porque no tengo nada que hacer y me lo paso sentado entonces en el sillón viendo películas. O sea, ¿qué consecuencias yo voy sacando? Es decir, en el futuro yo quiero tener más disciplina o quiero comenzar el día con una oración de la mañana, si pensamos en la oración con Dios, o la importancia que he redescubierto que tiene para mí el santuario porque no he podido ir. Entonces uno va tomando como propósitos. Voy a asegurar mi visita al santuario una vez a la semana por lo menos. O la importancia que tiene el santuario hogar. Y a lo mejor ha surgido alguna práctica, ¿no? Entonces, ¿qué cosas esto lo puedo rescatar y decir, ha sido importante y yo lo quiero seguir cultivando? O la relación con los demás. El hecho de estar confinados en la casa y tener que convivir, o sea, la importancia de la paciencia, de la tolerancia, la solidaridad con los que sufren. Hemos estado más sensibles, quizás porque hemos sabido de gente que tiene familiares enfermos, que han muerto por esto y uno reza por ellos, o sea, en fin. O la importancia que yo he descubierto de la comunión, porque no he podido ir a comulgar domingo a domingo, entonces salir un poco simplemente de la rutina y darle de nuevo el sentido cuando yo pueda ir a misa de nuevo a la iglesia. ¿Cómo quiero que sea mi celebración de la Eucaristía? Etcétera. O sea, pueden ahí ir sacándose consecuencias muy concretas para no caer en los mismos errores o el ritmo frenético que llevamos, en relación a nuestro ritmo de trabajo. Es decir, a lo mejor yo sé que tengo que darme más tiempo para la familia, tengo que cortar la hora de trabajo, digamos, al fin de la tarde y darme tiempo para la familia o para tener un momento también no sé, de lectura o de distensión personal. O sea, cuestionarse en cómo estaba haciendo las cosas. Y ahí uno puede encontrar muchísimos puntos donde ir sacando ciertas consecuencias. A nosotros en Schoenstatt nos ayuda que tenemos un horario espiritual, ¿no? A lo mejor esto también nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿estoy utilizando los medios ascéticos de Schoenstatt? ¿Lo estoy aprovechando? El horario espiritual puede ser un buen instrumento donde yo puedo ir tratando de conquistar o asimilar estos buenos propósitos que uno puede hacer durante este tiempo. Correcto, gracias. Le vamos a abrir el micrófono como última pregunta por ahí, porque ya estamos a las 12:03 acá en México. Ale Alcalá, si nos hace favor. Hola. ¿Sí me escuchan bien?
Sí, adelante. Hola, padre, qué gusto escucharlo. Le quiero compartir algo rápidamente que Día del Niño, entonces mis hijos están esperando que empiece yo los festejos del Día del Niño. No sé qué expectativas tienen, pero me están esperando. Y yo quise conectarme hoy a esta plática para ver qué quería decirme el padre. Yo quería que el padre hoy me dijera algo. Y sí, precisamente lo hizo, gracias a usted, y me dijo algo. Sí. Me dijo que este tiempo nos ha ayudado a reconocer y descubrir el significado y el valor del Santuario Hogar. Le cuento que en febrero mi familia y yo, mi esposo y mis 3 hijos pequeños, inicia el Santuario Hogar, estamos conquistándolo y empezamos a tener unas reuniones los miércoles en la noche, donde yo doy un pequeño tema del Santuario Hogar y después hablamos de cómo nos sentimos, de cómo va la vida. Y llevábamos un mes haciendo esto cuando vino el encierro y entonces seguimos teniendo estas reuniones del miércoles y creo que la vida y Dios y el Padre nos puso en este encierro para poder conquistar el Santuario Hogar de una manera muy fuerte, porque eso es en lo que estamos trabajando. Y entonces usted me dijo lo que yo quería escuchar del Padre, que usted dijo que nos ha ayudado a reconocer el valor del Santuario Hogar, y esa es para mí la respuesta que el Padre me ha dado hoy. Bien, entonces, estamos muy felices, muy motivados de la conquista de nuestro santuario. Ha habido lágrimas, enojos, berrinches, ha habido muchas cosas y creo que vamos a salir de esta cuarentena habiendo comprendido muy bien lo que significa el Santuario Hogar. Gracias, Padre Eduardo, que Dios lo bendiga y gracias por haberme dado hoy la respuesta del Padre que yo quería. Muchas gracias a ti también. Buena celebración con los niños. Sí. Gracias. Muy bien. Padre, muchas gracias. Padre, ¿de qué tiempo dispone? ¿O ya cerramos? ¿Ya estamos en la recta final? ¿O podemos una pregunta más? ¿Qué es lo que...? Bien. ¿Sí? Muy bien. Por aquí nos está Esthercita. Esther. Esther Bonín, ¿querías hacer una pregunta? ¿Está abierto tu micrófono? ¿No? ¿Alguien más levantó la mano? Gracias. Paula. Paula. Bueno, quizás ya ha pasado el tiempo y todos tienen que ir a sus tareas. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas ahí? Sí, ya, listo. Desde Chile, hola Padre Eduardo. Rama de Señoras de Monte-Schoenstatt. Mucho gusto. Escuchándolo. Nada, agradecer esta instancia, rescatar lo último que usted dijo, la actitud de cenáculo que tenemos que tener. En vísperas de Pentecostés, en estos días como nunca, unidos en oración con la Mater para salir adelante de todo esto. Un cariñoso saludo, un cariñoso abrazo para todos. Ha sido una muy, muy buena mañana. Gracias. Muy bien, gracias. Saludos. Bien. Padre, pues muchas gracias por haber acompañado esta mañana. Creo que para acá, para México, es Día del Niño, así es que bueno, nos cayó muy bien. Nos da mucha luz sus comentarios y bueno, por supuesto hay mucho trabajo por hacer, mucha reflexión. Todavía esto va para largo, al menos acá en México. Entonces, para todos también deseamos que pronto se recuperen los enfermos, que pronto recuperamos nuestra vida pues, más normal, ¿verdad? Porque de alguna otra manera, como usted decía, esto genera pues una crisis, una inestabilidad, una incertidumbre. Pero bueno, con la fe por delante y con la ayuda de la Mater saldremos adelante. Muchas gracias, Padre. Agradecemos por estar con nosotros.
Muy bien. Muchísimas gracias. Yo os invito a que renovemos nuestra alianza con la Mater, que la pongamos al centro y con esa actitud de cenáculo imploremos con ella el Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude a vivir este momento como una oportunidad y que nos prepare para lo que Dios quiera de nosotros cuando logremos superar todas estas crisis. Quisiera encomendar también en esta oración a todos los que llevamos en el corazón, todas nuestras familias, nuestras intenciones. Quizás antes de renovar la alianza, los invito a que recemos la oración por la canonización del Padre Kentenich, la puedo rezar yo en voz alta, para pedir también por la intercesión del Padre en el cielo, por todo esto que estamos viviendo, y para implorar su bendición. Padre eterno, por amor a ti y a tu Santa Iglesia, el Padre José Kentenich procuró cumplir siempre tu voluntad y conducir los hombres hacia ti. En la confianza que tú lo escuchas, en forma especial, te ruego me concedas lo que Él te pide a favor mío. Por intercesión de María, la Madre y Reina victoriosa, 3 veces admirable de Schoenstatt, te ruego, le regales pronto la gracia de su canonización y así pueda colaborar aún más fecundamente en la obra de tu Hijo Jesús, para gloria tuya. Amén. Amén. En este espíritu renovamos nuestra alianza. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti, en prueba de la fe que confesado, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, una palabra, todo mi ser, porque soy todo tu Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Muchas gracias, Padre Aguirre, de Torreón, Coahuila. Bien. Quiero dar la bendición todavía, implorando esta bendición especialmente por las manos de nuestro Padre Fundador, por su bendición. Que el Señor nos bendiga, bendiga vuestras familias, vuestros trabajos y todo lo que están viviendo en este tiempo para que Dios les muestre su voluntad. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias, Padre. Eduardo. Hasta pronto. Un saludo y gracias a todos. Gracias. por estar acá. Gracias. Y en el canal de YouTube va a estar grabada la charla de hoy. Les mandamos un abrazo desde la tierra de Santa María de Guadalupe y del corazón de la Mater. Un saludo, corazón fiel de la Iglesia. Gracias, Padre. Y saludos a los padres ahí en Querétaro. De su parte, Padre Eduardo, les damos sus Gracias, Padre Aguirre, desde Torreón. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias desde Torreón. Saludos a Torreón. Hola, de Argentina. Manden cuál es el YouTube para poder ver el video de nuevo. Claro, ya está ahí en el chat, y ahí lo pueden ligar. Saludos desde León, México. León, Guanajuato, México. Saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Bolivia. Saludos, hermanos. Chao desde Chile. Ah, Chile. Muy bien. Saludos desde Torreón. Gracias, Padre. Saludos desde Monterrey. Coahuila, México. Y miren, aquí tengo a alguien de Alemania que también está viéndonos, hermana. Desde Ecuador, Desde Ecuador, pero ahorita en California. Ah, pues saludos también allá en California. Atrapada por acá. Atrapada en el corazón del Padre. Así es. Eso me ha acercado mucho más a nuestros hermanos y a toda la familia Schoenstatt. Nos da muchísimo gusto y decirles que, bueno, estamos rezando por la causa de la canonización del Padre Kentenich. Por favor, no duden en mandarnos un mensaje y estar en comunicación. Vamos a rezar todos. Y bueno, pues queremos ver a nuestro Padre Fundador, el Padre José Kentenich, en el corazón del mundo, en el corazón de la Iglesia. Desde Venezuela, Anita, los saludos. Desde Torreón. Desde Quito, Ecuador. Estamos en una videoconferencia con el Padre Eduardo Ayuda. Y acá están todos los hermanos unidos, desde España, ya nos están diciendo. Desde España. ¡Fuerza, España, fuerza! Un beso para todos de Paraguay. Besos también para ustedes de Paraguay, Monterrey, Bendiciones. Manga, Colombia. Colombia.
Carmen, Argentina. Hola, Ligi. Bueno, pues Sí. están ahí ya. Saludos desde Monterrey. Saludos. Hola, Ligi. Un abrazo, saludos. Gracias, padre. Muy lindo, gracias, manita. Muy bonita todo. Al contrario, ustedes, Gracias. si alguien quiere escuchar, hermana, ¿me recuerda otra vez fuerte su nombre? La hermana Carolina está en el santuario en la Tierra Santa de Schoenstatt en Alemania. ¿Quieren dirigirles algún mensaje a los hermanos? Hermana, un saludo de nuestro padre. La escuchamos. Hola, bueno, buen día o buenas tardes, no sé el horario de yo soy la hermana Carolina, soy el miembro del santuario original, representando aquí a los hijos de Schoenstatt, el santuario original, en la misa que tenemos en español, en todo lo que podemos para poder acercarles el santuario y que realmente la Mater esté cerca de todos y por supuesto también nuestro Padre. Así que, bueno, estamos rezando por este tiempo tan difícil que nos toca vivir a todos, pero que también creemos que Dios, cuando escribe la historia también, como decía el Padre, ¿no? La mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Y Dios también quiere, a través de lo que pasa en esta historia que nos toca vivir, quiere sacar lo mejor de nosotros. Entonces que también podamos aprovechar de la mejor manera posible, a pesar de las dificultades, de las situaciones difíciles que nos puedan suceder, así como dijo en el acta de fundación, que esa guerra que estamos viviendo sea la mejor oportunidad que tenemos para sacar lo mejor de nosotros, para llegar a la santidad, de poder luchar y crecer en la santidad, porque en la medida en que sus hijos seamos santos, también vamos a poder conquistar su canonización. Que así sea, hermana, que así sea. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, es una diosidad. Gracias. Gracias, hermana. Y quiero decirles que es un regalo del Padre, porque esta comunicación de la hermana no estaba programada, así que nos está llegando desde este regalo desde la Tierra Santa de Schoenstatt. Así que recíbanlo, hermanos, también. Gracias, querida hermana. Gracias, hermana. Dios los bendiga. Hola, Gracias, hermana. Gracias. Gracias, padre. Gracias Muchas a los gracias, organizadores. Ana. Saludos, amigos, queridos. Claro que sí, cuídense mucho, pues bonito día, bendecido día, y seguimos unidos en el corazón del Padre José Kentenich. Un abrazo, queridos hermanos. Muchas gracias a todos, hasta pronto. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Querida hermana, ¿cómo está? Gracias por llamar, mire qué bonita coincidencia. Muchas gracias, sister. Muchas gracias. ¿Cómo está? Bien, yo la